Buenos días, hoy es lunes 17 de abril de 2023. Esta es la séptima columna de La Sartén por el Mango y ya saben que la columna se publica todos los días lunes a las 9 de la mañana, salvo excepciones que no podamos llegar. Recuerden que la pueden escuchar por Spotify, por cualquiera de las páginas y canales de Razón y Revolución, en Facebook, en YouTube, también en mi página, en mi fanpage en Facebook, Eduardo Sartelli, y también en mi página web La Línea de Sombra, que por cuestiones técnicas está todavía sin poder visitarse. Vamos a solucionarlo en estas semanas. Bueno, lo que estaban escuchando es algo muy curioso. Los aficionados a la música clásica la conocen bien. Es la Sonata del Diablo o el Trino del Diablo de Giuseppe Tartini, un músico del siglo XVIII, que dice que él no la compuso, que se la dictó directamente al diablo. La cuestión es que ha pasado a la historia como su mejor obra, una obra realmente notable, realmente muy bonita, pero que efectivamente no sabemos si es del propio Tartini o del demonio. Buscando la historia de este tipo de cosas, como hago siempre, para ilustrar lo que queremos decir aquí, me encontré con que existe otra cosa llamada tritono o trítono, que también tiene que ver, se lo conoce como el intervalo del diablo, que es algo que, una forma de tocar algunas notas que estaba prohibida supuestamente por la Iglesia Católica porque aludía a carácter demoníaco y que tenía que ver con una indicación de algo tétrico o malo o maligno. Bueno, te preguntarán qué tendrá que ver esta vinculación de la música y el demonio, de la música y el diablo, para la columna de hoy. Y como prometí, esta semana íbamos a hacer una crítica de este libro, Juan Carlos de Pablo, Argentina 2024-2027, el desafío económico del próximo gobierno. Era interesante por una serie de razones que comenté en su momento y que van a quedar claras hoy. Es como un gran manual, una especie de consejos del viejo Vizcacha para el próximo gobierno, de la pluma de alguien que representa muy claramente a la ideología liberal, preocupado porque el haber conseguido el consenso liberal, es decir, que buena parte de la ciudadanía esté dispuesta a votar opciones a cuál peor, Massa, Larreta, Bullrich o Milei, que se caracterizan todas por pretender llevar adelante el ideario del consenso liberal. En la próxima columna vamos a hablar un poco más de este consenso liberal. Vamos a preguntarnos bien en qué consiste y después ilustraremos eso con el análisis de los programas de los diferentes candidatos, ¿no? Que se diferencian más en la modalidad de aplicación que en lo sustantivo. Lo que es importante para nosotros entonces, esta alusión a la música y el diablo, tiene que ver con que el libro es los consejos de un viejo conocedor de la economía y de la política económica en la Argentina. Digo viejo conocedor porque es una persona que tiene sus años. Este año, como él remarca continuamente, tiene la buena suerte de cumplir sus primeros 80 años. Y digo viejo conocedor porque la obra de Juan Carlos de Pablo, además de interesante, en tanto es como lo señalé en un posteo en Facebook, es un liberal realista. La obra de Juan Carlos de Pablo de alguna manera es casi un guión que permite analizar la política económica y seguir la política económica casi en el día a día desde los años 70 para acá. Sus primeros libros
Es un autor muy prolífico, publica mucho. En sus primeros libros, que básicamente son obras de un especialista en economía, pero sobre todo un periodista económico, es decir, alguien que habla con un registro muy popular, con un registro muy fácilmente entendible, habla para la gente común. Y desde los años 70 analiza casi cotidianamente, casi día a día, la política económica, de manera tal que uno podría seguir las vicisitudes de la política económica argentina desde 1975-76 hasta el día de hoy, siguiendo los innumerables libros de Juan Carlos de Pablo. Este es muy interesante porque es un libro que habla sobre lo que vendrá, y por eso sirve como buena introducción a esta serie de columnas en que nos vamos a dedicar a examinar con más detalle el consenso liberal, es decir, lo que se nos viene. Por eso esta columna está denominada como algo así como el diablo sabe por diablo, pero más saber por viejo. Juan Carlos de Pablo puede decirle a cualquiera, esto ya lo vi, y basar sus opiniones en una experiencia muy amplia. Así que bueno, me pareció interesante utilizar este abordaje musical para darle marco a esta charla. Como siempre, antes de empezar la columna, vamos a recomendar algunas cosas. Dos, digamos que se oponen entre sí, si se quiere, en cuanto a su temática. Una, me gustaría recomendarla muy enfáticamente, es la serie que se emite por Netflix, Afterlife. Es una serie producida, dirigida y actuada por Ricky Gervais, el mismo de The Office. Y allí hace la historia de un hombre, un marido, al que muere su esposa, a la que amaba profundamente, y que a partir de allí considera que no tiene sentido vivir. En ese punto la serie tiene 3 temporadas nada más, todavía me faltan un par de capítulos, así que no voy a hablar sobre el final. Reflexiona y permite reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre lo que hacemos en este mundo y para qué estamos, y el sentido de los amores, de las relaciones personales. Realmente permite una reflexión muy profunda. Y es muy amena de llevar. Al principio es un poco bajoneante, pero a medida que la serie avanza, vamos recuperando el deseo del personaje de vivir, de superar la situación y al mismo tiempo de darle profundidad a esos sentimientos que él tiene. Así que la recomiendo fervientemente, y para que no se bajoneen tanto, para que a pesar de que la serie, calculo yo, porque todavía no la terminé, me faltan unos capítulos, va a terminar bien en el sentido en que nos gusta a los que somos medio sensibleros, o sea que el personaje se recomponga y pueda aclarar su vida. Para no terminar así, pum para abajo, recomiendo, siguiendo con la temática del diablo, una comedia muy graciosa, superficial, no esperen nada sustantivo, pero tiene lo suyo, es interesante, es muy divertida. Se llama Al diablo con el diablo, por lo menos en la traducción castellana. Es una comedia del año 2000, protagonizada por Elizabeth Hurley y Brendan Fraser, y dirigida por Harold Ramis, el mismo del actor de Cazafantasmas, que además dirigió 2 películas muy graciosas también que vale la pena examinar, ver, también muy divertidas, que son las protagonizadas por Robert De Niro, actuando como mafioso que quiere salirse del mundo de la mafia y busca, digamos, entender cómo, y entonces busca un analista, un psicoanalista que lo analiza. La primera parte es muy graciosa, la segunda también, así que les recomiendo. Y Al diablo con el diablo es realmente muy gracioso. Es un pobre tipo que quiere resolver su vida y le pide
hace un pacto con el diablo, le pide consejos al diablo, el diablo le concede sus deseos, pero resulta que finalmente el problema es que no debe desear, no debería desear, sino más bien actuar. Que en el fondo es lo que Juan Carlos de Pablo le está diciendo a los futuros conductores de esta república, que tengan la mala suerte, como dice él, de ganar las elecciones a fin de año. Entonces, vamos derecho a la columna. Y me faltan los libros. Además del de Juan Carlos de Pablo que estamos revisando, hoy vamos a hacer un chivito, vamos a hablar de libros de la editorial de CX, de Ediciones R&R, es decir, nuestras ediciones, que son 3 libros que me parece que vale la pena para lo que vamos a hablar. Uno que habla de los límites generales de la economía argentina. De Pablo es un liberal, pone demasiado énfasis en la política económica. En algún otro momento vamos a elegir más un ángulo crítico. Ahora nos interesa ver más bien qué es lo que dice de cara al 2023, pero buena parte de los problemas que expone sobre la economía argentina y la sociedad argentina no pueden abstenerse de considerar las características estructurales, los problemas estructurales de la economía argentina. Y este libro de Damián Bill, Mala cosecha, es la historia de la industria de maquinaria agrícola. La Argentina debiera tener una industria potente de maquinaria agrícola, dado que tiene un mercado muy potente, y sin embargo no la tiene. Y ahí se explica por qué, y de ahí se deducen muchas consecuencias de por qué la industria en la Argentina en general tiene la debilidad que tiene. Ya entrando al campo de la debilidad de la industria y sobre todo de los delirios peronistas, de Yanina Harari, A Media Máquina, es una historia de los procesos de trabajo y la competitividad de la industria argentina, automotriz argentina, entre el 52 y el 76. Y para entender por qué muchas de las cosas que dice Juan Carlos de Pablo son muy realistas, en el sentido que hay cosas que no se pueden hacer por más que serían deseables para muchos pretendientes al cetro liberal en las próximas elecciones, de Nicolás Villanova, este libro, Cirujas, Cartoneros y Empresarios, que ilustra acerca de ese mundo que los liberales no quieren, a los que los liberales no quieren prestar atención, el mundo de esa gente que para los liberales debiera estar, digamos, liberada de todo subsidio, liberada de toda consideración y que se debiera arreglar por sí misma como se le diera la gana. Bueno, en este libro se entiende, en el libro de Nicolás, se entiende muchas de las características de la nueva clase obrera argentina, esa que brota de las transformaciones que vimos en los años 90. Así que bueno, hechas estas recomendaciones y pasando todo chivito, se viene un especial sobre la Revolución Rusa. Vamos a dedicar algunas de estas columnas en un futuro no lejano, probablemente la columna 9 o 10, a la Revolución Rusa y una serie de libros que han aparecido, algunos de los que ya hablé, aunque sea de Coté, en particular la biografía de Serge, pero vamos a poner en marcha también comentarios más generales sobre los problemas de la Revolución Rusa a partir de otros textos que tenemos en cartera. Dicho todo esto, entonces, comencemos con El diablo sabe por diablo. Recordemos que esto es, digamos, un comentario a De Pablo Juan Carlos, Argentina 2024, el desafío económico del próximo gobierno, editado este año de 2023, a comienzos de 2023 o fines de 2022, la verdad que no me acuerdo bien. Bueno, como toda persona que tiene orden en la cabeza, De Pablo empieza señalando que lo primero que tenemos que prestar atención es el contexto internacional en que va a operar el próximo gobierno. Si no entendemos eso, va a ser difícil que podamos hacer algo en relación a cualquier crítica. Digamos, Juan Carlos de Pablo es alguien que se especializa en estudiar los procesos decisorios, es decir, cómo se llega a decidir tal o cual política y por lo tanto cómo
el contexto afecta esas decisiones, como no solamente el contexto mundial, el contexto nacional, sino incluso el contexto personal, cómo es la forma en que los políticos toman las decisiones. Es decir, es una historia económica que parte del estudio de las realidades concretas, inmediatas, y no tanto de lo manual, del manual de economía. Una de las cosas que se repite a lo largo del libro, pero que en cualquier entrevista uno se lo escucha decir, es los sindicalistas y los empresarios no tienen la misma perspectiva de la política económica que los economistas. Los economistas, cuando muchos, si las cosas salen mal, se van y escriben un paper para explicar por qué se equivocaron o no se equivocaron, o por qué los hicieron equivocar, o por qué si los hubieran dejado en su cargo tal vez las cosas hubieran salido mejor. O incluso, digamos, se van callados las bocas y se van a su casa. Pero los empresarios se encuentran con sus empresas quebradas y los sindicalistas teniendo que dar explicaciones a su propia tropa. De modo tal que esta perspectiva de Pablo es muy realista. Escapa a cualquier pretensión de observar la realidad simplemente como un acto de voluntad en un vacío. Es decir, yo digo que voy a dolarizar y no pasa nada, porque es como se le decía a Macri, digamos, tomar decisiones no es simplemente manejar un Excel. Bueno, desde esta perspectiva, entonces, la mejor forma de entender desde qué punto de vista se debe mirar esto, en términos de su contexto internacional, lo que De Pablo va a decir, bueno, guarda que en este momento lo que tenemos es un mundo que no va a ser amable. O sea, difícilmente haya una fuerte corriente a favor de la Argentina. Estamos en un contexto donde, sobre todo lo que preocupa a De Pablo y a muchos como él, es el problema de la inflación. La inflación mundial y por lo tanto los esfuerzos antiinflacionarios en Argentina no se encuentran con un mundo que actúa como ancla, sino con un mundo que transmite además su propia inflación. Y por lo tanto dice, esto no es tan fácil. Acá no es la primera mitad del gobierno de Menem, no es el gobierno de Néstor. Por eso mismo, y porque lo que hay que hacer aquí adentro es particularmente importante, lo que De Pablo va a señalar es que uno lo podría sintetizar de la siguiente manera. Al revés de Clinton, De Pablo va a señalar que, bueno, acá la cuestión es la política, no la economía. De Pablo, digamos, está diciéndole a todos los que se presentan es, guarda, es la política, estúpido, no es la economía. ¿Por qué? Porque si no hay un acuerdo político fuerte acerca de qué es lo que se debe hacer, si no hay un acuerdo político fuerte acerca de ideas generales, o como él señala de una manera que es interesante, al mismo tiempo suena un poco de género, pero es interesante, si se percibe que los cambios son transitorios y que esto mañana va a ser distinto, muy probablemente la gente no los va a aceptar, se va a rebelar. Si se percibe que los cambios son definitivos, es decir, o por lo menos de muy largo plazo, la gente se va a adaptar a eso. No hay que racionalizar fantasías, hay que tratar de establecer un rumbo y en torno a eso moverse. Por lo tanto, hay que aclarar muy bien cuáles van a ser los instrumentos de lo que se va a hacer, con los que se va a trabajar, y cuáles van a ser las reglas de juego que se promueven. Y por lo tanto, digamos, sin estos acuerdos generales, entonces acá uno empieza a pensar, ¿este es un libro contra quién y a favor de quién? Uno en principio diría, es un libro para la reta, es un libro para la estrategia que pretende la reta, y para, utilizando la terminología de Pablo, para el proceso decisorio que caracteriza a la reta. Y además, en esa lógica, también entra esta idea de que la reta aspira a ser votado y a ser sostenido por un acuerdo que abarque por lo menos al 70% del electorado. En consecuencia, partiendo de esto, lo que De Pablo señala es, acá hay un problema. Mucha gente observa la inflación como un fenómeno problemático
y por lo tanto es necesario un plan de estabilización y un plan antiinflacionario, pero al mismo tiempo que es necesario un plan antiinflacionario, si no se realizan transformaciones internas que le den sostenimiento, le den un sostén serio a la política económica, todo lo que se haga después no va a encajar. Es decir, no se puede liberalizar la economía, es decir, abrir la economía al mundo y cosas por el estilo, como desearían los liberales, si al mismo tiempo no se realiza una serie de tareas internas. El plan de convertibilidad estuvo precedido por una política de privatizaciones, estuvo precedido por una política de reformas laborales y cosas por el estilo, que de alguna manera le dan sentido a esa política posterior de liberalización y de lucha inflacionaria. Claramente acá, dice De Pablo, hay dos problemas que son centrales y que si no se arreglan todo lo demás es hojarasca. Básicamente tarifas y el gasto jubilatorio. Vamos a ver en una próxima columna que estos dos son los elementos centrales del consenso liberal. Y vamos a ver también algo que, utilizando algunos cuadros que el propio De Pablo pone hacia el final de su libro, es preciso destacar. Vamos a ver que estos dos temas, más el tema de la reforma laboral, son temas recurrentes a todos los gobiernos a todos los ministros de Economía que han intentado lo que De Pablo llamaría un ajuste realista, o por lo menos que intentó, digamos, cambiar sustantivamente la realidad. Krieger-Bacena, Martínez de Oz, Zurbuil y Cavallo. Vamos a ver que hay una estrategia general de una fracción de la burguesía que se repite sistemáticamente. Esto no lo dice De Pablo, lo digo yo, ¿no? Pero es interesante que efectivamente De Pablo está señalando que, digamos, este tipo de medidas tienen que anticipar el plan, porque si este tipo de medidas no se hace antes del plan o simultáneamente con el plan de ajuste y de apertura, no va a tener mucho sentido, va a fracasar, va a perder consistencia. En sentido estricto, primero hay que corregir desequilibrios fundamentales y el programa en realidad viene después, si no, no es creíble. Y otro elemento muy interesante de este realismo de Pablo es, no lo va a decir en estos términos, porque es un liberal y habla como un ciudadano, es decir, desde la abstracción de todos somos iguales, pero, digamos, es muy inteligente a la hora de plantear el problema. Es decir, la burguesía, no lo dice él, lo digo yo así, tiene que hacer pasar un ajuste que tiene que ser votado. Es decir, realizar el interés de la burguesía supone hacerlo pasar por el filtro de la democracia burguesa, hacer que la gente lo vote. Y ahí está una de las dificultades más importantes. Por eso hay una importante atención puesta en la característica del personal político, su capacidad para generar un liderazgo político. De Pablo es, digamos, uno de los admiradores de la dupla Menem-Cavallo. Y del hecho de que como la política es lo que ordena, si no hay una dirección política clara y enérgica en un sentido, de hecho cuando se habla de Zurbuil se señala que en realidad el plan de Austral no fracasa por sus inconsistencias o problemas, sino más bien por la falta de apoyo político que a Alfonsín le resta cuando Angelos le pide que saque el equipo económico porque se pierde las elecciones. Entonces, destaca esta idea de que el presidente tiene que gestar un consenso político. Si no se gesta un consenso político, si no hay un presidente que sea capaz de ir en contra del statu quo, difícilmente el mejor técnico de la economía puede hacer algo. La diferencia entre el primer Cavallo y el segundo Cavallo, diría
diría de Pablo, es la diferencia entre Menem y de la Rúa. De modo tal que señala que aquí hay mucha gente que tiene que comprometerse, incluso en algún momento llega a hablar de los medios de comunicación. Y es más, le habla a su propia profesión, a los periodistas económicos, a los que les reprocha que es relativamente fácil hablar, cuestionar, criticar medidas y basarse en una serie de ideas sacadas de contexto. Entonces, Celestino Rodrigo es un inútil, pero bueno, cuando uno lo coloca en su contexto, en el gobierno de Isabel Perón y cosas por el estilo, la situación, las cosas cambian. Entonces, es importante esto porque todo el libro, escrito por un periodista económico que ha pasado toda su vida examinando problemas económicos y siguiendo el día a día de la economía argentina y además entrevistando a los protagonistas de las decisiones, nos sorprende con la siguiente idea. Bueno, nos sorprende a los que no están acostumbrados a seguirlo, pero los que lo escuchan regularmente nos sorprende que el problema no es económico, el problema es político. El problema centralmente es político. Es hacer pasar el interés de una clase como si fuera el interés general. En última instancia es el eterno problema de la dominación social. Y eso que Gramsci llama hegemonía. Es decir, cómo hacemos que los intereses de una clase aparezcan como intereses de todos. Sobre todo cuando lo que esa clase tiene para ofrecer no es precisamente un proceso de liberación social, como podría ser la burguesía en su etapa revolucionaria, sino es más bien sangre, sudor y lágrima para nada, porque difícilmente estas cosas saquen a la Argentina de donde está. Y además es interesante porque, ¿en qué sentido? De Pablo va a señalar que cualquier propuesta que se haga tiene que aceptar el mundo precedente, la realidad que le llega, y entenderla. Digamos, utiliza una metáfora, una imagen que tiene que ver con la idea de que una sociedad puede entenderse como masilla o como cerámica. Es decir, una vez que se toman decisiones, esas decisiones crean realidades, por lo tanto no son tan fáciles de dar vuelta. Por ejemplo, si yo elaboro un plan de promoción social, de promoción industrial, puedo estar en desacuerdo. Pero una vez que eso se empezó a implementar, eso genera puestos de trabajo, genera espacios de habitación, genera intereses comerciales de gente que le vende a esa población que ha ido a radicarse, por ejemplo, a Tierra del Fuego y cosas por el estilo, y después es muy difícil de desarmar. Por lo tanto, decir, vamos a eliminar los regímenes de promoción industrial que sean simplemente formas de cobrar subsidios parasitariamente, se dice fácil, pero sin un apoyo político, sin un sostén político y sin una política que sea capaz de hacerse cargo de lo que viene después de las medidas que se enuncian, puede correr el riesgo de que esas medidas enunciadas simplemente no puedan aplicarse. Pensemos en López Murphy y su audaz, raudo paso por el ministerio de la Rúa. Señaló una política necesaria y duró 2 semanas. El libro es muy repetitivo con respecto a esto, o sea, insiste mucho en esta idea, por esta cuestión de que el problema es político. De alguna manera, De Pablo está preocupado porque pareciera que su mensaje es, digamos, conservador o defensor del statu quo, pero en realidad a mí cuando lo leía me hizo acordar una frase de Bertolt Brecht, muy interesante. Bertolt Brecht señala, digamos, algo así como: a la vista de obstáculos, el camino más directo es la línea sinuosa. Uno diría que una línea sinuosa no es el camino más recto, más derecho, precisamente porque es sinuosa. Pero si entre el objetivo y uno hay obstáculos, esos obstáculos deben sortearse, no se puede llegar al objetivo atropellándolos. De modo tal que
finalmente en la realidad, en la vida práctica, la línea más recta entre dos puntos, habiendo obstáculos, es la línea sinuosa. De alguna manera, De Pablo está diciendo, guarda, tenemos por delante un consenso liberal. Macri en su segundo tiempo, 2021, o sea, cuando escribe su libro y todavía no se había bajado, señala que él no pudo implementar sus reformas, tuvo que limitarse porque la sociedad no lo entendía, porque la sociedad no lo había votado para eso. Ahora, en este nuevo tiempo, la sociedad ya había aprendido, gracias a la experiencia de Alberto Fernández, ya había aprendido que ciertas cosas hay que hacerlas, no se puede evitar, porque si no, las cosas son todavía peores. Conclusión, hay un punto en el cual la gente hoy quiere lo que Macri no pudo hacer porque la gente no quería. Medio irónicamente, De Pablo insinúa que esa es una forma de justificación que probablemente no sea cierta, pero lo que es cierto es que hay un consenso liberal y que hay gente que está dispuesta a votar cosas como Milei, Bullrich y compañía. Y lo que le preocupa a De Pablo es que esa confianza en que el consenso liberal ya ganó y que el populismo está en retirada, pueda ser arruinada por gente que no tome medidas adecuadas a la realidad concreta. Por eso la parte práctica del libro, o sea, qué es lo que él recomienda para el próximo gobierno, es poco sustantiva. No es que es un libro programático en el sentido de hay que hacer esto, esto y esto. Sí, se indican cosas, pero hasta ahí. En realidad, como ya señalamos, el principal desafío del próximo gobierno es político. Y entonces la cuestión es, queda poco para la cuestión práctica. Pero sin embargo señala una serie de cosas que, coherentes con lo anterior, son muy, muy útiles para comprender cómo un liberal realista quiere aprovechar este auge del liberalismo, quiere evitar que se le escape, pero al mismo tiempo señala los obstáculos y que esos obstáculos pueden tirar por la borda cualquier esfuerzo. De alguna manera está esperando que haya un nuevo Carlos Menem. Ese nuevo Carlos Menem podría ser Larreta, o tal vez podría ser el propio Milei. Ya no vamos a explicar eso, ¿verdad? ¿Por qué Milei tal vez, si no se comporta como un idiota, es decir, si no hace lo que dice que va a hacer, que es absolutamente imposible, de eso vamos a hablar en el vivo, en el próximo que se viene, después de la columna 8, Milei podría ser el que genera el consenso político, el Menem que dice para dónde va, y entregarle la gestión a otro. Digamos, no sería extraño una dupla Menem-Melconian, ¿no? Pero no me quiero adelantar, después vamos a hablar de eso. Entonces, lo que dice De Pablo sobre cuestiones prácticas es limitado, pero es muy sustantivo, y sobre todo va dirigido a Milei. No lo menciona, pero claramente es una alusión a Milei y probablemente también a Patricia Bullrich, ¿no? Lo primero que dice, no a la dolarización. O sea, la Argentina tiene ya un sistema bimonetario. La Argentina está parcialmente dolarizada. No recuerdo bien la cifra, pero creo que el 80% de la base monetaria real, o sea, de toda la base monetaria, la que está bajo el colchón, fugada, o como se la llame, y la que circula, tienen una relación de 80-20. Ahora, bueno, hay un sistema monetario que funciona en la Argentina. La Argentina no tiene una moneda, tiene dos, que cumplen diferentes funciones y se usan para diferentes cosas. Está claro que, bueno, las funciones de la moneda, unidad de cuenta, medio de pago, reserva de valor, están cubiertas de manera diferencial. O sea, como unidad de cuenta se usa el peso, como medio de pago el peso, y para ciertas cosas el dólar, por ejemplo para los bienes muy caros, los inmuebles, y como reserva de valor básicamente es el dólar, ¿no? De manera tal de que
es como si viviéramos en una época donde la moneda fuera algo así como, digamos, la vieja moneda metálica. Digamos, el cobre para las cosas cotidianas, la plata para los bienes intermedios y el oro para los grandes gastos. Bueno, acá la función del oro para los grandes gastos y sobre todo como reserva de valor, para ahorrar, la Argentina utiliza el dólar. Ese sistema funciona, dice Pablo, lo cual es cierto, funciona así, en la realidad ese sistema funciona, funciona en los términos que funciona la economía argentina. Y no hay necesidad de cambiarlo, no hay condiciones para cambiarlo, no hay condiciones para dolarizar. Lo más probable es que si tuviéramos una dolarización, el propio gobierno o los gobiernos provinciales o incluso municipales, sin dólares para poder pagar sueldos y cosas por el estilo, dice llanamente, buscarían alguna forma alternativa, porque si no, esto explota y por lo tanto lo que veríamos es una nueva secuencia de cuasimonedas al estilo fines de los 90, comienzos del siglo XXI. Por lo tanto es medio absurdo la idea de la dolarización, ¿no? De Pablo se manifiesta en contra. También es muy prudente a la hora de liberalizar, es decir, la idea de que llegamos y el otro día eliminamos todas las restricciones al intercambio y cosas por el estilo, es una idea que no funciona. Entre otras cosas por algo que ya dijimos, si no hay eliminación de las distorsiones internas, que va a llevar un tiempo importante, por eso tal vez el programa no tiene por qué estar el primer día, sí tiene que estar el primer día la dirección en la cual uno se mueve. El problema va a ser que se van a cerrar más empresas de las necesarias, o sea, se abre y si no se eliminan las distorsiones internas, muchas empresas que no van a quebrar porque no soporten la competencia externa, sino no van a quebrar porque no soportan el costo argentino. Y que en el fondo el problema es sostener las medidas. Si uno sostiene las medidas y las lleva adelante en determinado sentido, el asunto va a caminar, si no, no. Llama, por ejemplo, a cosas como tratar de evitar la enfermedad holandesa, es decir, la idea de que esa revalorización del peso que se produce a poco, el campo trae muchas divisas, o la propia credibilidad del gobierno, es decir, cuando sube Mauricio Macri, el peso se sostiene no tanto porque tiene más reservas en el Banco Central, cuando asume no tiene, sino porque todo el mundo supone que Macri va a conseguir las divisas con las cuales va a sostener su gobierno, cosa que efectivamente hace. Y el problema de la enfermedad holandesa no es simplemente que el éxito exportador de algún bien particular tenga como consecuencia la elevación del tipo de cambio y por lo tanto de los precios internos. Y este proceso por el cual, como sucedió en Holanda en la década del 60 con el gas, se vuelven no competitivas muchas empresas que con un tipo de cambio más realista no lo serían. Sino que también hay otro problema. Y un problema que es interesante porque va a algo a lo cual no apela directamente de Pablo, pero sí está implícito, que es el problema de que en Argentina los desocupados tienen sueldo. No lo dice así, lo digo yo. Y que los desocupados de alguna manera no sufren el castigo de la desocupación. Y él habla particularmente de esa porción de desocupados tan particular que son los empleados estatales, sobre todo de las administraciones provinciales. Esos empleados estatales de las administraciones provinciales son en realidad desocupados, gente suelta. Se insinúa ahí irónicamente gente que tiene una beca en alguna página, dice algo así. Pero el problema es que la coparticipación de impuestos que permite a muchas provincias recibir una importante dotación de recursos, es gastado en sueldos que son normalmente más altos que los sueldos del mercado y por lo tanto le ponen un piso a la caída salarial. Lo que De Pablo está diciendo es liberemos a esa masa de desocupados para que esa masa de desocupados presione los salarios hacia abajo y le devuelva el equilibrio, diría un economista neoclásico, a un precio que está fuera de equilibrio por arriba.
Digamos, detrás de esta afirmación, lo que está diciendo de Pablo es la modificación de la coparticipación federal tiene que ver con la ruptura de esas bolsas de desocupados privilegiados que son los empleados del Estado. Eso de privilegiado es relativo, por supuesto, es lo que está pensando de Pablo. Pero, por ejemplo, cuando da ejemplos, se entiende bien a qué se refiere. En Neuquén y Río Negro, los obreros digamos, que van a trabajar a la cosecha no son los de Neuquén, o de Río Negro, vienen del norte. Entonces, la coparticipación, señala, atenta contra la industrialización provincial porque le pone un piso a la caída salarial. Lo mismo sucede, uno no esperaría ciertas cosas como la discusión shock o gradualismo. En esa discusión shock o gradualismo, de Pablo dice, bueno, hay que tener un shock, digamos, antiinflacionario, eso sí, pero hay que tener un gradualismo de reformas, porque si no, no se puede sostener. Y no hay que aspirar, y esto es el punto final, no hay que aspirar a el mejor resultado posible, al primer mejor, digamos, ¿no? Sino que hay que aspirar a alguna cosa intermedia. Es decir, no vamos a conseguir el paraíso en la primera movida. Vamos a tener que esperar y vamos a tener que tratar de empujar en el mismo sentido durante mucho tiempo. Es decir, el próximo gobierno no tiene que tener aspiraciones muy inmediatas, simplemente estabilizar la situación y hacer avanzar el carro. Un poco esa es la crítica a la política de metas de inflación de Macri, que en un país como Argentina ponerse metas de inflación es lo mismo que condenarse. Algo parecido está pasando a Sergio Massa ahora. Si no hubiera dicho que en abril tenía la inflación en 3%, tal vez hoy nadie estaría pensando que el 7,7% que se acaba de anunciar para marzo, de alguna manera pone a Massa de salida o limita sus pretensiones presidenciales. De modo que, ¿cómo podríamos sintetizar esto? Es un liberal realista que da razón a la estrategia de Larreta y no a Macri, y da razón a Larreta y no a Milei. Es necesario recuperar la experiencia de los 90 e ir paso a paso, sobre todo porque la situación actual, tanto interna como externa, es mucho peor que en su momento. En algún momento me hizo acordar al capítulo ese en el que Homero está enamorado de Marge y va y le pide a su padre, a Abraham Simpson, consejos, y él le pregunta, digamos, si la chica es bonita. Y Homero le dice que sí, que es muy bonita, y entonces el otro dice, no, pero no, está mal eso, tenés que aspirar al auto chocado, a la cosa mediocre. Bueno, de alguna manera, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, y en ese sentido, De Pablo está operando como un viejo que sabe, que ya vio esto muchas veces y que puede aconsejar adecuadamente a los próximos en esta perspectiva. Guarda que tenemos la oportunidad de reproducir los 90, pero que hay que andar con pies de plomo y que el candidato no es Milei, por lo menos el Milei que quiere ganar las elecciones con ese discurso, digamos, anticasta, con ese discurso en contra de los políticos y que promete cosas que son disparatadas. De alguna manera, Larreta presidente, Melconian ministro, creo que sería la fórmula que recomienda De Pablo, entendiendo que la sociedad argentina es muy compleja, muy complicada y que este consenso liberal se puede romper muy rápidamente y puede llegar a arruinarse todo y perderse otra oportunidad minimista. Dicho de otra manera, guarda con el diablo que está siempre acechando. Y en diciendo esto, como se diría en castellano antiguo, nos vamos, ¿no? No sin antes
volver a escuchar a el señor Tartini y su Sonata Diabólica.